Ciudadanos de Israel, queridos amigos, durante décadas he luchado contra los esfuerzos de Irán por dotarse de armas nucleares. Puedo definirlo como la misión de mi vida. He permanecido firme en ella hasta hoy y seguiré firme en el futuro. Con acuerdo o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares, ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá. Ahora escucho a algunas personas preguntar, ¿qué hemos logrado? Y yo les respondo, ¿qué hemos logrado? Hemos alejado de nosotros una amenaza inmediata de destrucción. Junto con nuestros amigos estadounidenses, llevamos a cabo la mayor operación aérea de ataque en la historia de Israel. Neutralizamos a los científicos nucleares, eliminamos a los líderes del régimen terrorista, destruimos instalaciones nucleares, aniquilamos misiles y la inmensa mayoría de las fábricas que los producen. Golpeamos innumerables infraestructuras e instalaciones militares, destruimos su marina, su fuerza aérea, neutralizamos a comandantes de bases que masacraron al pueblo iraní y causamos daños enormes. Estimamos esos daños en cientos de miles de millones de dólares. Hay quienes incluso los valoran cerca de $1 billón. Se trata de un golpe devastador para la economía iraní, una economía que les tomó décadas construir. Pero aquí está lo más importante. Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de una amenaza de destrucción nuclear. Porque hay que entenderlo. Irán se precipitaba hacia la obtención de armas nucleares. Estaba a punto de lograrlo. Al mismo tiempo, avanzaba rápidamente para trasladar y consolidar su industria nuclear y de misiles e instalaciones profundas bajo tierra. Si no hubiéramos actuado en el momento en que actuamos y con la fuerza con la que actuamos, tanto en la operación como un león, como posteriormente en la operación León Rugiente, en cooperación histórica con el presidente Trump, y con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, si no hubiéramos actuado de esta manera, Irán ya tendría bombas atómicas. ¿Y qué significa eso? Significa que millones de ciudadanos israelíes, ustedes que me escuchan ahora, todos ustedes, habrían estado expuestos a un peligro terrible de muerte masiva. Todos nosotros estábamos bajo esa amenaza, y esa amenaza de exterminio de la población de Israel la hemos alejado por muchos años. Eso es lo que hemos logrado. Salvamos al Estado de Israel de la destrucción. Pero les digo, ciudadanos de Israel, la lucha no ha terminado. Tendremos que seguir vigilantes, continuar siendo valientes y decididos y defendernos en todo momento y en la medida que sea necesario. Esto no es cierto solamente frente a Irán. También lo es frente a los brazos terroristas de Irán, a los cuales hemos golpeado de manera sin precedentes. Lo hicimos en Gaza. Lo hicimos en el Líbano, en Siria y en Yemen. Lo hicimos en los campos de refugiados de Judea y Samaria. Lo hicimos en todas partes. Eliminamos a Mohammed Deif, a Yahya Sinwar y, junto con ellos, a muchos de los líderes de Hamas. De hecho, a casi todos los que participaron en aquella terrible masacre. Creo que queda uno más. También será eliminado. Destruimos miles de terroristas y una cantidad incontable de infraestructuras terroristas. Trajimos de regreso a todos nuestros rehenes de Gaza hasta el último de ellos. Nadie creía que podríamos lograrlo. Yo sí lo creía. Me dijeron, señor primer ministro, hay que ceder. No entre en Rafah. Termine la guerra. Traeremos a los rehenes y presentaremos nuestra salida de Gaza como una victoria. Yo no acepté esas palabras derrotistas. Entramos en Rafah, entramos en la ciudad de Gaza en contra de la opinión de muchos y logramos traer de vuelta a todos los rehenes hasta el último de ellos.
Y no solo eso, hicimos estallar los buscapersonas utilizados por nuestros enemigos. Eliminamos al tirano Hassan Nasrallah. Impedimos la invasión de la fuerza Red One hacia Galilea y destruimos la inmensa mayoría de los 150.000 cohetes y misiles que Nasrallah había acumulado para destruir las ciudades de Israel. ¿Recuerdan lo que nos decían si entrábamos en combate contra Hezbollah? Nos decían que tendríamos decenas de miles de muertos, que los rascacielos caerían en Tel Aviv, en Haifa, en Jerusalén y en Beerseba, que las ciudades de Israel quedarían reducidas a montones de ruinas. ¿Lo recuerdan? Yo no acepté esas predicciones. Luchamos contra ellos y vaya, sí luchamos. También tomamos posiciones estratégicas clave, como en Beaufort, desde donde Hezbollah amenazó durante años a las comunidades del norte y, en realidad, a todo el Estado de Israel. Además, hicimos algo más. Establecimos profundas zonas de seguridad alrededor del Estado de Israel. Lo hicimos en Gaza, en el Líbano y en Siria, donde, por cierto, destruimos todo el arsenal del ejército de Assad, que constituía un eslabón central del eje del mal. Y quiero dejar algo muy claro. Permaneceremos en zonas de seguridad todo el tiempo que sea necesario para proteger nuestro país. Porque después del 7 de octubre establecí un principio sencillo. Israel no permitirá que organizaciones terroristas se fortalezcan en nuestras fronteras, excaven túneles terroristas hacia nuestro territorio, ni se preparen para perpetrar masacres cerca de nuestros ciudadanos. Hoy, los valientes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se interponen entre los terroristas y nuestros ciudadanos. En realidad, lo que hemos hecho es transformar por completo nuestra doctrina de seguridad. También nos hemos transformado a nosotros mismos. Hemos derribado la barrera del miedo. Tomamos la iniciativa, atacamos, nos adelantamos a las amenazas, golpeamos a quienes buscan destruirnos. Israel es hoy más fuerte que nunca, y el eje del mal, liderado por Irán, es hoy más débil que nunca. Y si alguien les hubiera dicho al comienzo de la guerra que lograríamos todo lo que acabo de describir, y ni siquiera he mencionado todo, ustedes habrían pensado que estaban soñando despierto. Pues bien, no fueron solo palabras, no fueron solo promesas, lo hicimos. Y hoy, después de haber alcanzado todo esto, hay quienes quieren minimizarlo y restar importancia a nuestros enormes logros. Yo les digo, todavía vamos a alcanzar muchas más metas importantes. Seguiremos neutralizando amenazas en toda la región. Construiremos nuevas alianzas con países de la región y también más allá de ella. Garantizaremos nuestra independencia estratégica, otro principio fundamental que establecí desde el principio. Por eso estamos destinando 350.000 millones de shekels adicionales al presupuesto de defensa. Desarrollaremos tecnologías que superan los límites de la imaginación y convertiremos a Israel en una potencia aún más fuerte. Porque nuestra fortaleza es la clave de nuestro futuro. Es la clave de nuestra seguridad. Es la clave de nuestra economía. Es la clave de nuestras alianzas. Porque las alianzas se construyen con los fuertes. Y hoy Israel es un país muy fuerte. Es fuerte gracias a ustedes, ciudadanos de Israel. Quiero agradecerles por su firmeza y su perseverancia. Quiero agradecerles por el respaldo que brindan al gobierno y por el apoyo que me otorgan como primer ministro. Y por encima de todo, quiero agradecer a nuestros heroicos soldados y soldadas, tanto del servicio activo como de la reserva, en el mar, en tierra y en el aire, en las fuerzas de defensa de Israel y en todos los organismos de seguridad. No hay nadie como ustedes, héroes de Israel. Juntos seguiremos firmes y juntos seguiremos venciendo. No temas, siervo mío Jacob, no tengas miedo, Israel. Juntos, con la ayuda de Dios, garantizaremos la eternidad y la supervivencia de Israel. Muchas gracias. Que la paz sea con ustedes.